tenemos que calcular la parcial de t respecto a x. Y sabemos que aquí pues tenemos que derivar respecto a x, así que todo lo demás es constante. O sea, y, esto sería yz. Primero sacamos toda la constante y ahorita derivamos lo demás. Entonces sería y, z, por 2 menos y, que también es constante, por 3 menos z, que es constante. Y ahora sí, derivamos x por 1 menos x. X por 1 menos x es lo mismo que x menos x cuadrada, ¿no? Así que la derivada de eso, la derivada de x primero es 1. Y la derivada de menos x cuadrada es menos 2x. Okay. Ahora esa es la parcial de t respecto a x. Ahora la parcial de t respecto a y. Y esto es, ahora x y z son constantes, así que pues voy a poner todo lo que es constante primero. X por y por 1 menos x por 3 menos z y 2 menos y por 2 menos y, eso nos da 2y menos y cuadrada, ¿no? Así que eso nos daría 2 menos 2y, ¿sí? La parcial de t respecto a z, ahora z. Ahora x y y son constantes, así que voy a poner primero las constantes, x por y por 1 menos x por 2 menos y. Y derivamos z por 3 menos z, que eso nos da 3z menos z cuadrada, ¿no? 3z menos z cuadrada, la derivada de eso es 3 menos 2z. Entonces ya tenemos nuestras parciales. Ahora, para encontrar esta dirección, ahora tenemos que evaluar en el punto que nos dieron, que es un medio 1 y 1. Entonces vamos a evaluar la parcial de x, parcial de t respecto a x, perdón, en un medio. Eso no parece un 1, pero a ver. Así. 1, 1. Ay, es que se me olvidó el lápiz. A ver. 1. A ver. Entonces, evaluamos y esto nos daría pues 1 por 1 por 2 menos 1. Bueno, no lo voy a poner todo, nada más hay que fijarnos. Fíjense, tenemos y z que es igual a 1 por 2 menos y sería 2 menos 1, luego 3 menos z que sería 3 menos 1, y al final tenemos 1 menos 2x, que es 1 menos 2 por 1 medio, eso nos da 0, así que toda la parcial de t respecto a x, pues nos da 0. Y ahora, la parcial de t
respecto a X. Respecto a Y. Un medio, 1, 1. Al evaluarlo, ¿qué nos da? Sustituimos en la parcial que obtuvimos anteriormente y al final tenemos 2 menos 2y. Si nos fijamos ahí, 2 menos 2y sería 2 menos 2 al cambiar por el 1 y eso nos daría 0. Como está multiplicando todo lo demás, pues nos da 0. Todo nos da 0. Ahora, ahora la parcial de t respecto a z nos daría, aquí está z, nos daría 1 multiplicado por 1 por 1. Ah, no, es un medio. Sería un medio multiplicado por 1. 1 menos un medio. 2 menos 1. 3 menos 2. Y esto nos daría, pues, 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1. Nos daría un medio por un medio, lo que nos daría un cuarto. Entonces, tenemos que el gradiente, de t es igual a 0, 0, un cuarto. Entonces, pues lo que debe hacer el mosquito para enfriarse más rápidamente es volar hacia esta dirección, ¿no? Así es. Entonces, aquí vamos a ponerlo. Por lo tanto, para enfriarse rápidamente, el mosquito debería volar en la dirección un cuarto de, lo voy a poner K, pero bueno, ustedes le cambian ahí por la K unitaria. Entonces, hemos resuelto el problema.
Ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? Sí, la respuesta es la dirección del gradiente de la función. Esa es la tasa más rápida de cambio. Aunque en este caso, pues, ¿qué les iba a decir? Ah, no, está bien. ¿Hay alguna duda con... Dice, si las primeras entradas del gradiente fueran distintas de cero, ¿se suman o algo así? No, no se suman porque es un vector, ¿no? Este vector nos da la dirección. Entonces, solo se deja así como vector. Es que depende mucho de la pregunta. Por ejemplo, si nos piden la dirección en la que se efectúa este cambio, que sea más rápido, pues entonces se debe poner el vector. Pero, por ejemplo, si les preguntaran, digamos, el mínimo o el máximo valor que toma este gradiente, pues ahí tendrían que sacar la norma, ¿no? Pero cuando les piden dirección, tienen que dar el vector. O sea, la dirección del gradiente puede tener entradas muy pequeñas. Sí, puede tener entradas muy pequeñas. Uh-huh. Sí, entonces si les piden la dirección, pues tienen que dar el vector, porque un vector pues nos da la dirección, ¿no? Por ejemplo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia, digamos, hacia el punto 0,3 o hacia el punto 1,0,7, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos vectores nos dan una dirección, así que hay que ponerlo en forma de vector. Okay, dice, si el vector está multiplicado por un escalar, se le puede quitar el escalar, ¿cierto? Porque exacto, se le puede quitar el escalar, es la misma dirección, ¿no? Pueden, ya sea multiplicar o dividir, que realmente es lo mismo, digamos, multiplicar uno entre algo, o pues multiplicarlo pueden multiplicarlo por cualquier C, de hecho, cualquier escalar. Ahora, veamos otro problema. En su tarea, ustedes tienen varios problemillas ahí sobre encontrar puntos críticos, tienen que encontrar la dirección o razones de cambio. Y pues procuren no saltarse ningún paso al momento de escribir su tarea. Vamos a tener esto. Ok. Entonces, procuren sí no saltarse nada, ningún paso. Escriban todos los pasos para que así no les quitemos puntos. Ok, podemos ver un ejercicio de diferenciales para máximos y mínimos. Sí, no recuerdo si si este trae máximos o mínimos. No recuerdo, pero creo que sí. Tengo por ahí planeado algún ejercicio. Hacemos esto. Y ahorita checo, ¿va, Mauricio? Entonces tenemos este ejercicio que nos dice que la temperatura en un punto x, y, z en el espacio está dada por esta función t de x, y, z igual a 80 entre 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada. Y nos pregunta, y nos dice que t está medida en grados centígrados y que x, y, z están en metros.
Y nos pregunta en qué dirección aumenta más rápido la temperatura respecto al punto 11, -2 y cuál es la máxima tasa de incremento. Entonces, de nuevo, hay que sacar primero el gradiente de t, que ya sabemos que el gradiente de t es un vector, ¿no? Entonces, gradiente de t, sabemos que es la parcial de t respecto a x, la parcial de t respecto a y, y la parcial de z, de t, perdón, respecto a z, de t respecto a z. Y volvemos, primero sacamos la parcial de t respecto a x, que esto nos da, pues vemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena, entonces, pues es como pues esta es una función, digamos como 1 entre f de x, y eso, la derivada de esto, pues nos daría, en este caso, sería 80 bueno, la derivada de esto sería esto de acá abajo al cuadrado, ¿no? Entonces, como tener esta función y igual a 1 entre x, la derivada de 1 entre x es igual a menos 1 entre x cuadrada, ¿no? Entonces, pues realmente es todo esto que tenemos aquí abajo. Mala idea poner los paréntesis antes. A ver, x cuadrada más 2y cuadrada. Quitan esto. Más 2y cuadrada más 3z cuadrada. Y todo esto al cuadrado, ¿no? Y ahora esto, pues, por la derivada de x, que es 2x. Entonces, pues tenemos que esto es 160x, ¿no? De 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada. Todo esto al cuadrado. Y menos, me faltó 160x, ¿no? Entonces, ahora saquemos la parcial de t respecto a y, que sería de nuevo, lo primero sería igualito, 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada al cuadrado por 80, esto por 80 por la derivada de 2y cuadrada, que sería 4y. Y esto nos daría, pues esto que ya tenemos acá, 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada. 8 por 4, 32, entonces sería menos 320y. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, no, solo hemos sacado parciales. A ver, ahorita terminamos. Okay. Entonces tenemos parcial de t respecto a z menos
1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada al cuadrado. Y esto otra vez por 80 por la derivada de 3z cuadrada, que es 3 por 2 son 6. 6z, ¿no? Así que tendríamos que esto es igual a 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más z cuadrada, esto al cuadrado. Perdón. Entonces es 6 por 8 son 48. Así que sería 480 z. Ahora pues ya tenemos el gradiente. Ahora tenemos que evaluar. Evaluamos en el punto que nos dan, que es 1, 1, menos 2. Poner acá abajo. En 1, 1, menos 2. Y entonces, la parcial de t respecto a x en 1 sería, a ver, veamos cómo se quedaría la parcial de t respecto a x. El punto es 1, 1, menos 2, ¿no? Entonces, x cuadrada sería 1. 2y cuadrada sería 2. Ok, voy a escribirlo acá. A ver, es menos... menos... Entonces sería 1 más... Teníamos x cuadrada, eso es 1, más 2y cuadrada, eso es 2, más 3z cuadrada, ¿cuánto es z cuadrada? Es 4, por 3 son 12. Todo esto al cuadrado. Y pues teníamos menos 160x, x es 1, entonces tenemos 160. Y esto es igual a ver, lo de abajo es 12, 14, 16. Y arriba es 160, esto al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A ver, pues tenemos 160. 16 por 16, a ver, voy a ponerlo así, 16 por 16, esto es 160 entre 16. A ver, lo vamos a poner acá. Escribiré así. Bueno, a ver. Ok, esto es, serían 10, ¿no?
entre 16. Y esto nos daría, pues, nos faltó algo, ¿no, verdad? No, 5 octavos. ¿Sí está bien? ¿Me equivoqué? Ah, sí, sí, sí. Sí, me equivoqué. Aquí lleva un menos, aquí es menos, aquí es menos y aquí es menos. Ahora, la parcial de t respecto a y, pues sería menos 320 entre, pues 16 al cuadrado. Y esto nos daría, a ver, ¿cuánto es 320 entre 16? Pues son 20 entre 16. Y esto es 10 octavos. Menos, se me olvida el menos acá. Y ahora, la parcial de t respecto a z. Sí, gracias Melissa, no me había dado cuenta por el signo. Entonces tenemos la parcial de t respecto a z es menos 480, ¿no? No. Bueno, sí, a ver. 480 por el valor de z, que es menos 2. A ver. Entre 16 al cuadrado. 480 por menos 2. 480 por 2 es 960. Entre 16 al cuadrado. A ver, vamos a ponerlo así. 960 entre 16 son 60. Entre 16. Y esto nos daría... puede reducir a la mitad 30. ¿No? Por ejemplo, 30 octavos. Se puede reducir más. Ah, sí, 15 cuartos. Esperen, lo voy a quitar. Sí, 15 cuartos, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos que el gradiente de t en 1, menos 2 es igual a ver, arriba tenemos menos 10 octavos, 15 cuartos. Bueno, vamos a ponerlo así mientras. Menos 5 octavos. Menos 10 octavos. Coma. 15 cuartos, ¿no? Mi letra está horrible. A ver si puedo... Creo que hoy sí tendré tiempo para pasarles las notas a látex. A ver. Es que está. Entonces, el gradiente de t es menos 5 octavos
pero menos 5 octavos menos 10 octavos, 15 cuartos, ¿no? 15 cuartos se puede poner, octavos serían, si lo pongo, si quito 5 octavos, sí, sí se puede. A ver, entonces esto es igual a 5 octavos menos 1 menos 2 y 4 por 2, 8, entonces tendría que ser 15 por 2, son 30, así que 6. 6, ¿no? Entonces, tenemos que la temperatura se incrementa con mayor rapidez en la dirección del vector gradiente y aquí podemos poner ya sea menos 5 octavos, menos 10 octavos, 15 cuartos, o yo voy a poner este, que es más fácil de escribir, menos 1 menos 2, 6. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, la temperatura se incrementa con mayor rapidez en esta dirección, menos 1, menos 2, 6. ¿Qué nos falta responder? Nos pregunta, ¿cuál es la máxima tasa de incremento? ¿Qué hay que hacer ahí para encontrar la máxima tasa de incremento? ¿Se acuerdan del teorema Sacarle la del norma al gradiente? gradiente. Exacto, hay que sacar la norma del gradiente. Así que la tasa máxima de incremento es la magnitud del vector gradiente. Entonces, sacamos la norma de t del gradiente de t. Gradiente de t en 1 en el punto 1, 1, menos 2, que es igual a 5 octavos por la norma de menos 1, esto por propiedades de norma, menos 2,6. Bueno, estos son paréntesis. 6. Y esto es igual a 5 octavos por la raíz cuadrada. Aquí de menos 1 al cuadrado, eso es 1. Menos 2 al cuadrado, eso es 4. Y 6 al cuadrado son 36. Esto es igual a 5 octavos por la raíz de 36 más 4 son 41.
Y aquí puse una coma en vez de la suma. A ver. Sí. Y entonces tenemos que esta es la tasa máxima de incremento. De incremento de la temperatura. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Ok. Vamos a ver otro ejercicio más. A ver. Lo tengo por aquí. Este creo que sí. No. Ahorita, déjenme checar. Espérenme tantito. Espérenme, déjenme busco este ejercicio. Ay, permítanme. Yo creo que dos más. A ver. Ok, tenemos este ejercicio que nos dice que un agricultor dispone de 400 metros de alambre con los que quiere cercar un campo rectangular. Tenemos un campo rectangular por acá. Y dice, aprovechando que un río hace ya de valla de un lado, entonces tenemos de un lado un río que pasa por acá. Digamos, ¿cómo debe hacerlo para cercar la máxima superficie? Entonces, primero, pues tenemos que encontrar nuestra ecuación, ¿no? Por ejemplo, si este es el lado X y este es el lado Y, lo que quiere esta persona es cercar la máxima superficie, ¿no? Eso nos habla de áreas. Entonces, el área aquí, pues, se encontraría multiplicando X por Y. Y por otro lado, nos dice que dispone de 400 metros de alambre. Entonces, pues de un lado no tenemos X, así que tendríamos X más 2Y. X más 2Y igual a 400.
¿sí? Porque del otro lado ya no es necesario cercar, entonces solo tenemos una X, pero sí tenemos dos longitudes igual a Y que tenemos que cercar, así que todo el perímetro es X más 2Y igual a 400. Ahora, pues aquí tenemos estas dos ecuaciones, pero tenemos que encontrar otra ecuación más general, digo que incluya las dos, ¿no? Y para eso, pues hay que resolver esta ecuación y dejarlo en términos de alguna de las incógnitas. Por ejemplo, de esta ecuación, x más 2y igual a 400, aquí tenemos que x es igual a 400 menos 2y. Ahora, si lo sustituimos en el área, tendríamos área igual a 400 menos 2y por y. Esto nos daría menos 2y cuadrada, 400y menos 2y cuadrada, ¿no? Así que ya tenemos el área. Ahora, nuestra pregunta es cercar la máxima superficie. ¿Qué es lo que hay que encontrar aquí? Otra vez con esto de los máximos y los mínimos. Recuerden que A nos da la superficie, el área. Entonces, pues aquí solo tenemos una variable. Básicamente es sacar la derivada de A o la parcial de A respecto a X. Perdón, respecto a Y. Pues la parcial de A respecto a Y es 400 menos 4y. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que esta área sea, o para que, sí, para acercar la mayor superficie posible con lo que tenemos de la cantidad de metros? Pues esto de 400 menos y, esto debería ser igual a 0. Si esto es igual a 0, y es igual a 100 metros, ¿no? Y ahora, saquemos la segunda parcial de A respecto a Y. Pues eso nos da 400, se nos hace 0 y nos queda menos 4, ¿no? Y fíjense que esto es menor que 0. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué podemos decir de esto? La segunda parcial es menor que 0 y
Entonces, pues menos 4 es máximo, ¿no? Efectivamente es un máximo. Y por lo tanto, pues Y debería tener una medida de 100 metros y X igual a 200 metros. Es decir, en este punto, o más bien, bueno, no en este punto, más bien para estos valores X, Y, 200, 100, el área es máxima. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Por qué al final X en... Ah, que X fue 200, fue por esta parte. A ver, igual creo que debí haber escrito un poco primero esto y después esto. Fíjate. Ahora vamos a quitar esto de acá, vamos a hacer un espacio. De hecho, es que esto de aquí... Mira, primero, menos 4 es máximo. Y... Gracias. Pues tenemos que Y de aquí. Y es igual a 100 metros, ¿no? De la ecuación anterior. Y del área que tenemos aquí, área es igual a X por Y, o podemos usar X más 2Y igual a 400. Entonces, X, de hecho, usaremos eso. X más 2Y es igual a 400, ¿no? Eso es lo que sabemos. Entonces, no, perdón, eso es 400, dije. Entonces, de aquí, X es igual a 400 menos 2Y. 2 por 100 son 200. Entonces, esto es igual a 200 metros. ¿Va? Entonces, X, Y es el valor máximo y menos 4 es el máximo, ¿no? Menos 4 es el máximo y X igual a 100, perdón, X igual a 200 y Y igual a 100 es el valor máximo de esta función área. Ahora, hagamos otro ejercicio, también súper rápido, creo. Este sale muy rápido, de hecho ya son 11:08. Ok. A ver. A ver si
les ayuda a aclarar un poco las ideas o les ayuda más para su tarea. Este ejercicio nos dice, encuentre dos números reales mayores o iguales que 0, cuya suma sea 20, de forma que la suma del cuadrado de uno y el cuadrado del doble del otro sea mínima, ¿no? Pues primero hay que plantear nuestra ecuación. Hay que leer todo lo que nos dice el problema. Dice, dos números reales o iguales que 0, cuya suma sea 20. Entonces, tenemos dos números, sean x y y. X, le voy a quitar eso. Ah, pero ya lo hubiera dejado. X, y, dos números. En R. Del problema, de las instrucciones del problema, nos dice que la suma de x y y es 20. X más y debe ser 20. Y por otro lado nos dice que la suma del cuadrado de uno y el cuadrado del doble del otro tiene que ser mínima. Si tiene que ser mínima, entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues tenemos que encontrar el valor mínimo de la función, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí esa parte, lo que nos pide el problema y qué es lo que tenemos que encontrar? Ok, va, ahorita les doy un tip. Okay. Entonces, x más y igual a 20 y pues x nos dice que x más, no, x cuadrado más 2 veces el cuadrado del doble del otro. Entonces serían 2y al cuadrado. Esto tiene que ser mínimo, ¿no? Digamos, esta es una función f, digamos. Le pondré así. O f chiquita. Le voy a poner una función s de suma. Perdón la indecisión. Mejor le voy a poner f para que no se confundan. Entonces, esta es nuestra ecuación, ¿no? Esta es la ecuación y de esta ecuación tenemos que encontrar el valor mínimo. Ah, no, perdón, porque se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, pues de nuevo, tenemos que encontrar otra ecuación usando este sistema. Así que de aquí tenemos que y es igual a 20 menos x. Luego, sustituyendo en la siguiente ecuación, tendríamos que f es igual a x cuadrada más 2 veces y al cuadrado. Eso es 2 veces y son 40. 40 menos 2x, esto al cuadrado. Y esto es igual a x cuadrada más 40 al cuadrado, 4 por 4, 16, son 1600. Sí. Menos 80x. Ah, no.
menos 160x. Sí, porque es el doble de esto más esto. Esto por esto, perdón, sería 4 por 2, 80 por 2, 160x más 4x cuadrada. Y esto, pues nos da 5x cuadrada más menos 160x más 1600. Y entonces esta sí es la ecuación a la que le tenemos que encontrar el mínimo. Así que sacamos la derivada. Nos quedaría S' igual a 10x o parcial de x respecto a s, a x, perdón, sería 10x menos 160. Y de nuevo, pues esto tiene que ser 0 y luego hay que comprobar si efectivamente el valor, si la segunda derivada es mayor que 0. Entonces saquemos la segunda derivada. Esto es igual a 10. Entonces, esto es mayor que 0. Entonces, pues es mínimo, ¿no? 10 es mínimo. Así que pues 10x menos 160 debe ser 0 y en ese caso x es igual a 160 entre 10, que es igual a 16. Y y, sustituyendo de la otra ecuación, la otra ecuación era y igual a 20 menos x. Y igual a 20 menos x. Y igual a 20 menos x. Entonces, y es igual a 20 menos 16, que es igual a 4. Entonces, por lo tanto, pues x igual a 16, y igual a 4, para que la suma pues sea mínima. La suma requerida sea mínima. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Subir tantito, a ver. ¿Aquí o más? Un poco más.
igual sí les mando esto en LaTeX porque pues creo que hoy ya no tengo mucho que hacer. Entonces yo creo que sí me da tiempo de pasarlo ahorita y se los envío en un ratito. No me tardo más de 3 horas, creo. Entonces se los envía, no se preocupen igual para que lo tengan. Con mi letra es medio fea. Bueno, pues creo que esto les va a servir en el ejercicio 1. El ejercicio que vimos de las temperaturas les va a servir en el ejercicio 2. Así que, pues yo creo que ya pueden hacer casi toda la tarea. El 4, pues creo que vieron un ejercicio con Gaby acerca de diferenciales para esto. Y ya casi lo tienen, ¿no? Y el 3, bueno, no les puedo decir mucho acerca del 3, pero a ver, intentaré no decirles tanto la respuesta. Ustedes, pues ya saben, la única demostración que tienen que hacer es el segundo inciso, ¿no? Lo primero, comprobar que F es homogénea, pues solo tienen que sacar las parciales y ver que se puede expresar de esta forma. Que F, pues decimos que F t de x, t de y igual a t de n, f de x, y. Entonces, en lo primero, comprobar que f de x, y igual a x cuadrada por y más 2x por y cuadrada más 5y es homogénea de grado 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les tendría que quedar? Pues les tendría que quedar algo así como que f por una t, digamos tx, f por una ty, pues al momento de sacar las parciales, les tendría que salir algo como t al cubo por f de xy. ¿No? No les puedo decir mucho más porque ahí tienen que sacar las parciales. La parcial respecto a x, la parcial respecto a y que les quede algo de esta forma, que se pueda expresar de esta forma, una t elevado al cubo, porque es de grado 3, ¿no? Homogénea de grado 3, así que n debe ser igual a 3. Entonces, pues como f de x, y es esto que tienen aquí, x cuadrada, pues debería quedarles, o sea, esto, o sea, sustituido sería como t al cubo por, pues todo esto que tienen acá, x cuadrada y más 2y cuadrada más 5y cúbica, ¿no? Eso es lo que deberían obtener de este otro lado para decir que es homogénea de grado 3. Y ya, pues ustedes tienen que sacar las parciales y hacer sus cuentitas ahí. Y la demostración. Bueno, pues para la demostración, lo mismo. Sí tienen que sacar parciales, digamos, parcial de f respecto a x. Y aquí lo que van a suponer es que pasa esto. O sea, esto lo van a suponer, ya lo van a dar por hecho. Ahora, a partir de esta f que tienen aquí, ustedes tienen que llegar a la expresión de x por la parcial de f respecto a x más y por la parcial de f igual a y igual a n por f de x, y. ¿Sí? Entonces, pues van a sacarle parciales a esta función que tienen aquí. Claro, una función f
cualquiera con dos variables x, y. Entonces van a tener que sacar por ahí una parcial de f, una parcial de y tal vez alguna propiedad, no sé, de derivadas parciales o algo así. Y ya. No sé si me entiendan, no sé si se haya entendido un poco mejor, pero inténtenlo. Tienen que pensarle un poco ahí cómo pueden hacer esto. Piensen en esta función. Esta es la función con la que van a trabajar desde inicio, esta. Entonces, piénsenlo y pues si siguen teniendo dudas, igual pueden escribirnos. Pero primero intenten hacerlo. Y sí van a tener que sacar ahí parciales. Y bueno, chicos, creo que esto será todo de nuestra sesión de hoy. A ver, dice, deriven respecto a T y usan regla de la cadena para sacar parciales. Exacto, tienen que ver, sí, como dice Gustavo, ¿no? Tienen que fijarse por ahí de las propiedades que han visto, ¿no? Yo no les quiero decir más porque quiero que lo piensen ustedes. Pero ahí Gustavo ya les puso una sugerencia. Tienen que derivar respecto a T, sí. Y pues van a tener que sacar parciales por ahí. Fíjense cómo les quedan las cosas. Bueno, esto será todo por hoy. Igual pueden escribirnos si tienen más dudas. Y bueno, cuídense mucho y espero que les vaya muy bien en todas sus materias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.